iglesia, diríamos iglesia. Plan, algunos son de Apolo, de Pedro, de Pablo. Dios tiene un llamado diferente, un ministerio diferente para cada iglesia, ¿no? Compartimos muchas cosas. Realmente compartimos muchas cosas como no somos pecados. Entonces, en esta parte, en este capítulo, vamos a hablar del gobierno, el gobierno de la iglesia, el gobierno de la iglesia. ¿Por qué es importante saber de esto? ¿Por qué es importante saber de este tema del gobierno de la iglesia? Tal vez es un tema que para un nuevo creyente, para alguien que está viniendo a la iglesia, no es tan necesario, importante, pero creemos que sí lo es, para que sepan cómo se dirige la iglesia. Así como cuando tú, antes de votar por un político, ¿no? Votas por un político, la mayoría leemos algo, nos informamos de su, nos informamos de su plan de gobierno y te informas, un voto informado, ¿no? Interesa, pero tratas, al menos creo que la mayoría, de informarnos algo de este político, ya sea congresista o presidente, antes de votar por él, porque él es la persona que va a dirigir el país con sus corrientes políticas, con lo que sus creencias y todo, va a ser el que represente al Perú. No es lo mismo, pero algo así es, por algo así es importante entender por qué necesitamos saber y estar bien informados del gobierno que Dios ha impuesto en la iglesia. Cuando hablamos del gobierno de la iglesia, estamos hablando de la manera como Dios ha establecido autoridad y un orden dentro de la iglesia. No vivimos una anarquía, no somos una organización gubernamental o una asociación, ¿no? Somos un organismo vivo. La iglesia es un organismo vivo porque está hecho de gente, de personas que formamos parte de la iglesia. Entonces, al estudiar acerca del gobierno de la iglesia, el propósito es reconocer a las autoridades que Dios ha puesto en la iglesia, conocer las funciones de estas autoridades y aplicar los requisitos necesarios para estas autoridades. Dios es un Dios de orden y en ese orden, como digo, contrario a la anarquía, que a veces quieren tener anarquía, desgobierno, tiene una forma de gobernar la iglesia. Tiene una forma de gobernar la iglesia. Recordemos que la iglesia empezó en el libro de Hechos. Ya hemos estudiado eso las semanas pasadas. Dios le dijo a los 12 apóstoles, eran 11 en ese momento porque Judas se había suicidado, eh, eran como unos cuantos más que habían crecido, eran como 70, esperen acá al Espíritu Santo y después me serán testigos. Y la iglesia comenzó a ser 3.000, 5.000 y llegó hasta nosotros la iglesia creció. Entonces, la iglesia era la iglesia primitiva, la iglesia que empezó, era una iglesia que principalmente era en casas, era como una familia, no era tan organizada como vemos ahora. No había un local que alquilábamos, que pagábamos luz. Básicamente las iglesias eran estudios bíblicos en casa en ese tiempo. Entonces, por tal razón, no vemos patrón tan claro o instrucciones específicas de Pablo o de Pedro o de Juan, los apóstoles que escribieron la Biblia o el Nuevo Testamento, que digan así se debe organizar la iglesia. No lo hay. Habla de pastores, que deben haber pastores, que deben haber ancianos, pero como tal una organización, como tal no encontramos en el Nuevo Testamento, no encontramos mandatos específicos, eh, pero a medida que la iglesia fue creciendo a través de los tiempos, fue necesario establecer un orden. Entonces vamos a encontrar principalmente 4 tipos de gobierno. Tres de ellos basados en la Biblia, y que si alguna iglesia decide optar por este o por el otro, está bien, lo respetamos,
Todos tienen sus ventajas y sus desventajas. El final va a ser el que aplicamos en Calvary, el cuarto va a ser el que aplicamos en Calvary, que muchas iglesias a través de todos los tiempos han usado estos cuatro tipos de gobiernos. El primero, si han leído, espero que lo han leído, es la iglesia episcopal, que está basado en obispos o supervisores, obispos o supervisores. En 1 Timoteo 3:1 dice, palabra fiel, si alguno anhela obispado, buena obra desea. Esa palabra obispado o obispo, alguien que quiere ser obispo, en el griego original es la palabra episcopo. Está formada de dos palabras. Epi significa sobre, copos que significa supervisar o ver por arriba, ver por encima. Entonces, el obispo es alguien que está arriba viendo y supervisando a la iglesia. Básicamente, de este versículo se saca o se comienza a tener ese tipo de gobierno épico. La iglesia anglicana, la iglesia metodista aplican este tipo de gobierno, ¿no? Entonces, hay un obispo principal o superintendente que tiene autoridad sobre varias iglesias. Es una estructura como piramidal y jerárquica, ¿no? Y este obispo o obispos asignan a los pastores locales de cada iglesia. Los pastores en este tipo de gobierno no permanecen en una iglesia fija, son enviados según las necesidades. El peligro de esto es que si un obispo toma malas decisiones, afecta a varias iglesias. Entonces ahí puse un gráfico, no es tan exacto porque pueden ser diferentes según la iglesia. Hay un líder supremo, casi como el Papa, ¿no? El líder que gobierna toda la denominación. Después vienen los obispos regionales, el obispo de Perú, por ejemplo, ¿no? No es solo la iglesia católica, son varias iglesias, algunas iglesias pentecostales también aplican este gobierno. Hay el líder, el profeta, el apóstol también le pone, de Perú, y es el encargado de revisar todo Perú, todas las iglesias locales de Perú. Y está el pastor local de cada iglesia, después viene la congregación, ¿no? Entonces, el obispo regional manda y decide, y si dice, no, este pastor ya no va a estar acá, lo cambia y lo mueven. Entonces, se basan mucho en lo que estos obispos o supervisores que están por encima deciden. Entonces, es una forma, no digo que esté mal, no creo que está mal, sí, pero que tiene sus peligros. Y muchas iglesias aplican este tipo de gobierno como piramidal, ¿no? Están por encima, hay el peligro de caer en el orgullo, de creer que los que están arriba son superiores, ¿no? De que son intocables, de que es difícil acercarse a ellos tal vez, y establecen un tipo de autoridad así, ¿no? Entonces, esa es la primera, la episcopal. La segunda es la presbiteriana o ancianos. Presbiteriana o ancianos. Cuando habla de ancianos, no habla de gente adulta, no habla de gente mayor necesariamente. Un anciano habla de madurez espiritual. Presbiteriano viene de la palabra presbúteros, que también está en el Testamento. Presbúteros. Entonces, habla de personas que han sido seleccionadas para ser líderes, guías espirituales, ¿no? Entonces, la iglesia en sí es gobernada por un de ancianos. No hay un líder principal o autoridad absoluta. El pastor no tiene autoridad sobre la iglesia. Debe responder ante la sesión de ancianos. Puede ser lento para tomar decisiones porque es burocrático, puede decir. Tiene que hacer asambleas, todos los ancianos, los maduros en la fe, tienen que, antes de que el pastor haga algo, le tienen que dar a ellos. Y el peligro es que el pastor se convierte en un asalariado. En Hechos 14:23, donde saca este tipo de gobierno,
y constituyeron ancianos en cada iglesia. Habiendo orado con ayuno, los recomendaron al Señor a que habían creído. En Calvary creemos que cuando yo menciono estos versículos, hermanos, de Timoteo y de Hechos, los menciono que básicamente de estos versículos se sacan este tipo de gobiernos. Pero lo que yo creo y lo que creemos en Calvary es que un obispo, un anciano y un pastor son sinónimos. Bíblicamente son sinónimos y hasta intercambiables. Cuando lees Hechos, más adelante, Hechos veintitantos, no me acuerdo bien ahorita, cuando Pablo se despide de la iglesia de Éfeso antes de ir a Roma, le dice a los ancianos que cuidan el rebaño. O sea, usa las palabras ancianos, habla de rebaño, después en Timoteo habla de ancianos y obispos. Entonces son palabras intercambiables. Yo creo sinceramente que un anciano habla del pastor, de su madurez del pastor, un obispo habla del trabajo del pastor que es supervisar, y el pastor porque alimenta al rebaño, porque tiene que darle la palabra para que crezca el rebaño y cuida el rebaño. Pero, como les digo, este tipo de gobierno, básicamente, hay un consejo de ancianos por encima de todos y abajo está el pastor y después viene la congregación. Entonces, este consejo de ancianos dirigen lo que el pastor va a hacer. El pastor recibe órdenes. Muchas veces se pone más énfasis en los preceptos de estos ancianos, costumbres que han determinado para la iglesia estos ancianos, que en la misma Biblia. Muchas veces la Biblia pasa a un segundo lugar y se enfoca más en lo que los ancianos dirigen o dicen, tradiciones que han quedado a través de los tiempos. Y cuando digo que es el peligro que sea un asalariado es porque como que el pastor tiene que alinearse a lo que los ancianos digan, ¿no? Si los ancianos dicen, no, este pastor no me gusta, ¿por qué hace esto? Simplemente lo sacan y traen un nuevo pastor, le dan su sueldo, su salario y cambian de pastor. ¿No les gustó algo? Otra vez cambian de pastor. Y a veces son más guiados por decisiones de hombres que por de Dios. Repito, no es que esté mal. Chuck Smith en su libro dice esto: ser un asalariado con lo real, cuando la iglesia es dirigida por un gobierno de ancianos, y el consejo rige sobre ella. El pastor es empleado por el consejo y por ende puede ser despedido por él. Esta clase de gobierno, pastor se convierte en un asalariado. Es un peligro también. Y el tercero, que es, esto sí no es bíblico para nada, es antibíblico inclusive, es el... Sí, sí.
Claro, sí. Tú misma te preguntas y tú misma te respondes. No, que la respuesta está muy bien, está muy bien. Como dice Marisol, para los que no saben tal vez, el pastor, dice la Biblia, el obrero tiene su salario. ¿Por qué le quitas ahí sal al buey, que le pones bozal al buey, que ya sea con el buey cuando da la vuelta merece comer de lo que está trabajando, ¿no? Entonces, creemos bíblicamente, bíblico, bueno, necesario, importante, que el pastor pueda recibir un salario, puesto, pueda recibir, que la iglesia pueda mantener a su pastor, sería lo ideal. Ya hemos hablado al inicio de que el corazón no debe ser el pastor el salario. El corazón del pastor no es el dinero. El corazón del pastor no debe ser enriquecerse. Pero el pastor es humano, come, tiene familia, tiene esposa, tiene hijos, que también tienen necesidades, que también tienen que comer, colegio. Entonces, lo ideal sería que se crece y puede mantener al pastor, que el pastor reciba, obviamente en un orden, cuentas claras, sin que el pastor tenga acceso directo a dinero, porque puede ser también una opción, puede recibir un salario. Yo creo que es lo ideal, es lo bueno, sería muy bueno que en nuestro caso, nuestro pastor reciba un salario, sería excelente. ¿Por qué? Porque de esa manera, así como en Hechos, él se podría dedicar más tiempo al evangelismo, a la oración, a la palabra, a enseñar, al discipulado, a orar, a prepararse. En nuestro caso, nuestra iglesia aún no está en la capacidad de darle un salario, pequeña, está creciendo, pero pequeña, lo que los diezmos, las ofrendas, y tampoco damos un énfasis en eso, porque si lo diéramos de repente ya habría un poco más, porque no es nuestro corazón, de verdad, no es el corazón de Calvary, no es el corazón que lo ha sido, de enriquecernos. Entonces no damos un énfasis y no quisiéramos que la gente piense que nuestro enfoque es la plata. Por eso somos muy delicados al hablar del dinero, de la ofrenda. Es recontra bíblico que se pueda dar. Entonces, creo que ya le enseñó a Filipenses 4 al final, habló mucho de ese tema, ¿no? El pastor tiene un salario, sí, sería lo ideal, sí. Nuestro pastor hasta ahora, yo sé que él no recibe, él trabaja, y está como también encargada de cuentas, ves un poco, ella sabe lo que ingresa, por ejemplo, y es testigo del dinero que puede ingresar, tiene acceso a las cuentas bancarias y todo. Alcanza para el local, hay un ahorro, y el pastor tiene que hacer su taxi, buscársela, su esposa también tiene sus entendimientos. Entonces, pero si algún momento la iglesia crece y tiene la capacidad de darles ya un crecimiento más en palabra, tendría más tiempo, ya bueno. Cuando hablamos acá de asalariado es que hay unos jefes que mandan y si yo no quiero, me gusta, saco, ¿no? Traigo a otro que se adecue. A eso vamos con el tema de asalariado. Entonces, el pastor prácticamente, cuando hablamos de asalariado, a alguien, un empleado, ¿qué? Es como un llamado, exacto. Un asalariado es una persona que no es su llamado, sino que él busca vivir y trabaja como pastor enseñando y le dan su salario. Claro, ¿no? Eso no le preguntan a Marisol. Ya, seguimos. Entonces, el tercer tipo de gobierno en la iglesia, que esto es nada bíblico, pero que sí se ve en muchas iglesias, es el congregacional. La congregación decide qué se va a hacer. Se quiere implantar un tipo de democracia, ¿no? Por votos. Son 50 personas, 100 personas,
cada vez que hay una decisión importante, levantamos la mano o hacemos un voto secreto y se vota, ¿no? Y la congregación decide lo que se va a hacer, si hay evangelismo, se decide si está bien este pastor o cambian al pastor. Pero como le digo, eso sí no vemos en la Biblia. La congregación quiere controlar lo que está pasando en la iglesia. La congregación decide y se vota inclusive para cambiar al pastor. Están implicados en las finanzas, en la doctrina, lo que sea. Están la congregación en todo. ¿Han escuchado esa frase conocida que dicen, la voz del pueblo, la voz de Dios? Eso no es bíblico, hermanos. Eso no es bíblico. Al contrario, cuando vemos en la Biblia que el pueblo se quiere imponer por la mayoría, ¿no? La mayoría de gente quiere tomar sus decisiones y vamos a votar, vamos a votar. Casi siempre vemos en la Biblia que se cometen muchos errores. Casi siempre la congregación es llevada por la carne. En 1 Samuel 8:5, para ver un ejemplo de esto, y le dijeron, acá hablan se le acerca el pueblo de Israel, se le acerca a Samuel. Ya estaban, hasta este momento el gobierno era con jueces, ¿no? Con líderes. Y acá le dicen, he aquí tú has envejecido y tus hijos no andan en tus caminos. Por tanto, constitúyenos ahora un rey que nos juzgue como tienen todas. Vieron un rey. Suena bien, ¿no? Rey. Pero Dios no había querido poner rey hasta ese momento en Israel. Ellos le pidieron, dame un rey. Y por la presión le ponen a Saúl, el rey. Sabemos que Saúl comete muchos errores como rey de Israel. Pero acá lo que más resalto dice, como tienen todas las naciones. Cuando en la congregación muchas veces la mayoría manda, suelen compararse con la gente del mundo, suelen compararse con la gente del alrededor. Yo quiero tener lo que ellos tienen. Y sabemos que el mundo te da un molde de cómo se hacen las cosas y muchas veces queremos implantar ese molde dentro de la iglesia. Pero sabemos que las cosas que están en el mundo están en contra de Dios. El mundo y sus deseos y sus decisiones van en contra de Dios. A lo malo lo llaman bueno y a lo bueno llaman malo. Y el gran peligro de que la congregación o la mayoría mande es que muchos estén en la carne y quieran estar en el mundo, ¿no? En Números 14, 1 al 3, dice, entonces toda la congregación gritó, dio voces, y el pueblo lloró aquella noche. Se quejaron contra Moisés y contra Aarón todos los hijos de Israel y les dijo toda la multitud, ojalá muriéramos en la tierra de Egipto, en este desierto, ojalá muriéramos. ¿Y por qué nos trae Jehová a esta tierra para caer a espadas? ¿Y por qué nuestras mujeres y nuestros hijos sean por presa? ¿No sería mejor volvernos? ¿No? Entonces, cuando muchas veces vemos en la congregación, ¿qué es lo que muchos vemos? Quejas, 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 quejas contra los líderes, contra las decisiones de Dios. Muchas veces la congregación no está contenta. La gente en general muchas veces vive un contento total acerca de lo que Dios quiere y lo que Dios está permitiendo en sus vidas, hasta tal punto que dice, ¿no seríamos mejor volvernos a Egipto? Cuando ven el plan espiritual, ¿Egipto qué representa? El mundo, al mundo. Y cuando dice, ¿no sería mejor Egipto? Es como ahorita un cristiano dice, estaba mejor cuando estaba en el mundo. Antes me iba mejor, antes no tenía pruebas, antes mentía, robaba, me divertía y tenía plata. Ahora vengo a Cristo, deudas, estoy la justa, hago lo bien y me va mal, hay luchas. A veces pasa eso, hermanos. Dios permite que pasemos pruebas. Y a veces decimos, su mejor estaba antes. ¿Por qué? Porque nos enfocamos mucho en lo final, enfocamos mucho en los seres. Entonces, la congregación en general, hay mucha gente, cuando la multitud habla, a veces habla para queja, ¿no? Después en el versículo 27, Moisés dice esto,
¿hasta cuándo oiré esta depravada multitud que murmura contra mí? Querellas de los de Israel que de mí se quejan, ¿no? Gente muy... Eso es lo que se ve en la Biblia. Entonces, en este tipo de gobierno, congregación, la mayoría, la democracia, manda a lo que dice. Entonces, la última es el gobierno teocrático. El gobierno teocrático, que es lo que tratamos de llevar acá en Calvary Chapel, queremos imponer en Calvary Chapel. Este tipo de modelo lo encontramos más en el Antiguo Testamento que en el Nuevo. Como digo, en el Nuevo no hay parámetros tan específicos como se debería gobernar la iglesia, organismo grande, ¿no? No, no hay tanto, no hay unas lecciones específicas, por eso hay muchos modelos, pero en Calvary creemos que debemos guiarnos del modelo que encontramos en el Antiguo Testamento. Teocrático, ¿qué significa? Teocrático es el gobierno de Dios. Y hasta primera de Samuel, que ponen al rey Saúl, todo ese tiempo, desde Abraham, Moisés, específicamente desde Moisés hasta Saúl, era un gobierno teocrático. Se le llamó el gobierno teocrático porque era el gobierno de Dios. Dios levantaba a ciertos líderes, jueces, gente que dirigía como Moisés, como Samuel, para a través de ellos, personas llamadas por Dios, dar su voluntad y dirigir a su pueblo en la palabra de Dios, en la voluntad de Dios. Y eso lo encontramos en la historia de Éxodo 18, a partir del versículo 13. En este momento, hermanos, dice que había 600,000 hombres en la congregación de Israel. 600,000 hombres de a pie, sin contar niños y mujeres. Entonces, aproximadamente en este momento había de 2 a 3 millones de personas, todo el pueblo de Israel que estaban caminando, ¿cierto? Recuerden, habían salido de Egipto, habían salido después de las plagas, después del Mar Rojo, estaban ahí, ¿no? Estaban caminando por el desierto. El único líder principal era Moisés. Moisés tenía que dirigir de 2 a 3 millones de personas. Y en ese contexto pasa esto. Hechos 18, 13 al 27. Aconteció que al día siguiente se sentó Moisés a juzgar al pueblo. Y el pueblo estuvo delante de Moisés desde la mañana hasta la tarde. Viendo el suegro de Moisés todo lo que él hacía con el pueblo, dijo: ¿qué es esto que haces, pueblo? ¿Qué te sientas tú solo y todo el pueblo está delante de ti mañana hasta la tarde? Dice que Moisés tenía toda la gente de tempranito hasta la tarde y tenía que juzgar, o sea, guiar, decir esto está bien, esto está mal. No, le preguntaban cosas, él tenía que aconsejar, guiar, había problemas, él tenía que estar resolviendo todo el pueblo. Se le acercó su suegro, Petro, dice: ¿qué haces tú? ¿Por qué te sientas tú solo? ¿Qué le responde a Moisés? Versículo 15. Moisés respondió a su suegro: porque el pueblo viene a mí para consultar a Dios. Y esto es el primer principio que tenemos que encontrar acá en este tipo de gobierno. Que el hombre que Dios ponga para dirigir la iglesia es un hombre que tiene que dirigir al pueblo, a la iglesia, hacia Dios, para buscar la voluntad de Dios. Es bueno, hermanos, y necesario que con temas, puedan buscar a algún líder espiritual en sus vidas, a una persona madura, al pastor también. Yo sé que nuestro pastor, cuando le preguntemos, le consultemos, él va a atendernos, ya sea por llamada o en nuestra casa, o ustedes vayan a su casa o vengan acá en la iglesia y tengan algo que contar. Solo muchos de ustedes lo han hecho.
Su trabajo del pastor, del líder, es guiarles, es decirles, escrito está. Más que un consejo humano, más que la experiencia que pueda tener, es dirigirles a lo que es lo que Dios quiere para ustedes, a lo que Dios quiere para nosotros, iglesia, para Dios. Y por eso es importante que el pastor conozca, que el pastor no sea un neófito, pueda entender el consejo de Dios y no tanto el consejo humano. Yo creo que la experiencia es importante, sí. Que la experiencia te puede dar algunas historias o contar algunas experiencias, tu testimonio está bien, pero principalmente es dirigir a la palabra de Dios. 16. Cuando tienen asuntos, vienen a mí, y yo juzgo entre el uno y el otro y declaro las ordenanzas de Dios y sus leyes. Lo mismo que estamos hablando, declarar lo que Dios manda y las leyes. Ya tenían en este tiempo, ya Moisés estaba escribiendo las diferentes ordenanzas y él tenía básicamente dar la dirección de Dios al pueblo. Entonces, el suegro de Moisés le dijo, no está bien lo que haces, desfallecerás del todo, o sea, cansarás, ya no aguantarás más, ¿no? Tú y también este pueblo que está contigo, porque el trabajo es demasiado pesado para ti. No podrás hacerlo tú. Oye ahora mi voz, yo te aconsejaré y Dios estará contigo. Está tú por el pueblo delante de Dios y somete tú los asuntos a Dios y enseña a ellos las ordenanzas, las leyes y muéstrales el camino que debe andar, lo que han de hacer. Y es un principio. No podrás hacerlo tú. Es normal que cuando una iglesia inicia, el pastor sea un todólogo, ¿no? El pastor venga, abra las puertas, limpie baños, canten alabanza muchas veces, instale los equipos, ayude, cierre la puerta, siervo. Está bien, así inician muchos pastores. Pero mientras la congregación, Dios va añadiendo a las personas, la semana pasada, la gente va creciendo, va a hacer todo. Va a necesitar siervos, va a necesitar gente de apoyo, gente que pueda en quien confiar, ¿no? Y él dice, tú no puedes hacerlo todo, te vas a cansar, es imposible. Hay pastores que ya están tan abrumados que no confían en otros, quieren hacerlo todo ellos y van a desfallecer, ¿no? Y es algo que tenemos claro acá en Calvary. Es necesario que haya personas que puedan hacer. El pastor tiene que guiar al pueblo ante de Dios, tiene que guiarla en la palabra, enseñar la palabra y mostrarles el camino que deben hacer. 21. Además, escoge tú entre todo el pueblo varones de virtud, temerosos de Dios, varones de verdad, que aborrezcan la avaricia, y ponlo sobre el pueblo por jefe de millares, de centenas, de 10. Y da algunas características de esas personas que Moisés necesitaba a su lado. Personas de virtud, que conocían a Dios, que decían que no mentían, que decían la verdad, que estaban alejados de la avaricia sobre el pueblo, ciertos grupos. Ellos juzgarán al pueblo en todo tiempo y todo asunto grave lo traerán a ti y ellos juzgarán todo asunto pequeño. Así aliviarás la carga de sobre y la llevarán ellos contigo. Si esto hicieres y Dios te lo mandare, tú podrás sostenerte y también todo este pueblo irá en paz a su lugar. Ellos juzgarán al pueblo en tiempo, siglo 22, y todo asunto grave traerán a ti. Ya cuando algo no se pueda resolver, ten en cuenta que has puesto a gente, no has puesto a cualquiera. Hay ciertos requisitos necesarios para que esta gente te pueda apoyar. Cuando sea un asunto que no se puede resolver, lo traerán a ti. Y oyó Moisés la voz de su suegro e hizo todo lo que le dijo. Cogió varones de virtud de todo Israel y los puso por jefes sobre el pueblo, sobre 1000, sobre 100, sobre 50 y sobre 10.
y juzgaban al pueblo en todo el tiempo. El asunto difícil lo traían a Moisés y ellos juzgaban todo lo pequeño. Y se despidió Moisés a su suegro. Acá tengo una imagen que lo saqué también escrito por Chuck, History y Filosofía de Calvary Chapel, de cómo era este gobierno teocrático en el tiempo de Moisés. Estaba Dios llamó a Moisés, lo puso como líder del pueblo, él era el principal, con todas las excusas que Moisés podía, yo no puedo hablar, ¿por qué me coges a mí? Dios lo llamó y lo puso siervo y Dios mostraba maravillas y milagros. Principalmente, Moisés tenía el trabajo de dar la palabra. Él tenía un contacto directo, cercano, y él era dirigido por Dios y tenía que dirigir al pueblo hacia Dios. Pero como no se daba abasto con todos, necesitaba, en este caso, los jueces que levantó, y también había un grupo que apoyaba las partes espiritual como los sacerdotes, los levitas. Eran sus líderes, el grupo de ancianos también se le puede decir, ¿no? Y abajo estaba el pueblo de Israel, aplicando más o menos esto al Nuevo Testamento y lo que más o menos tratamos de aplicar en Calvary Chapel es Jesucristo llama a un pastor a empezar una iglesia, o Dios lo llama a una iglesia, ya sea de cero, la iglesia ya está empezada y necesitan, y el pastor ora y se da la posibilidad y se encarga de ser el pastor, y tiene un grupo de ancianos, diáconos, directiva, pastores asistentes, que se encargan de la parte espiritual, la parte de organización de la iglesia, y después está la congregación. No es que la congregación no pueda ir de frente al pastor, sí puede ir de frente al pastor, no hay problema en ese sentido, pero en general hay este orden y el pastor busca consejos, sabiduría en estos líderes, busca apoyo en estos líderes, busca tomar también, escuchar decisiones. Estos líderes apoyan al pastor y, como decía Chuck en su libro, son personas de mucha oración. Chuck decía que él buscaba a sus líderes en los grupos de oración. Ahí buscaba a sus líderes. Son un apoyo a Chuck, al pastor, son un filtro. Su trabajo es estar en contacto cercano con la congregación, pero el pastor es el que decide realmente cómo la iglesia se va a dirigir. Calvary Chapel, hermanos, cada Calvary es una iglesia independiente. Nosotros no rendimos cuentas a Estados Unidos, la iglesia de Lima. Somos una iglesia hija, digamos, Calvary Chapel San Juan es una iglesia hija de Calvary Lima. Mi pastor John Bonner, la iglesia en Calvary Lima, era congregante ahí y Dios me mandó acá. Entonces, somos una iglesia hija, mi pastor John, pastor también de Víctor. Entonces se inició esta iglesia. Pero en sí no es que rendimos cuentas o estamos, para tomar cada decisión, tenemos que estar consultando a John Bonner. No, somos una iglesia independiente. Dios ha levantado al pastor, en este caso es el pastor Víctor, y él pone y toma las decisiones. Él puede levantar y seguramente va a ser necesario, ahora que la iglesia está creciendo, que más personas, pues algunos de ustedes, puedan estar parte de la junta directiva, puedan ser pastores asistentes, puedan ser ancianos que apoyen a tomar decisiones. Y yo sé que pronto, seguramente, el pastor va a requerir el apoyo para que estemos, para ayudar a dirigir a la iglesia. La iglesia va a crecer más, seguramente. Dios añadía, recuerden, Dios es el que añade. Entonces, la congregación va a crecer y va a necesitar líderes, gente de apoyo. En primera de Timoteo 5, dice, no impongas ligereza las manos a ninguno, ni participes en causas ajenas. Consérvate puro. Esa primera frase que dice, no impongas con ligereza las manos a ninguno, es una advertencia que Pablo le da a Timoteo. Timoteo
era el pastor principal de la iglesia de Éfeso en este momento. Pablo lo había dejado en Éfeso como principal. Y los trabajos principales de Timoteo eran levantar pastores, levantar líderes, levantar siervos que puedan ser de apoyo en la iglesia. Pero también le dice Pablo, no impongas con ligereza, o sea, no levantes a cualquiera. No porque me cae bien, porque tiene ganas, porque habla bien, vas a levantar a las personas. No, tiene que tener buen testimonio, santo, tiene que ser guiado por Dios, que sea una persona que te apoye. Chuck, libro, decía, ¿no? No busco personas que me digan sí a todo. Entonces mejor pongo un robot, ¿no? Una radio que repita nada más lo que yo digo. Que digan sí a todo. Pero tampoco busca personas que siempre me digan que no. Porque si el pastor dirigió por Dios, va a poner gente que respeta y apoya al pastor. Si lo puede corregir al pastor y lo puedo frenar de una maldición, también lo puedo frenar. Pero reconoce que ese pastor ha sido llamado por Dios. Reconoce que Dios, seamos el capítulo llamado al ministerio, Dios lo puede ser pastor. Es que el pastor levante tiene que ser un apoyo, tiene que ser personas que realmente puedan tener la misma visión. En Proverbios 11:14 dice, de no hay dirección sabia, caerá el pueblo, mas en la multitud de consejeros hay seguridad. Es necesario, importante que tenga gente de apoyo. Es importantísimo que haya personas, hombres y mujeres, que pertenezcan a la junta directiva, que pertenezcan a los diáconos, que apoyen en liderazgo espiritual también, porque es importante que haya consejeros para tomar buenas. Y esto es lo que nos dice la Biblia, hermano. Entonces, hermanos, ya para terminar, este es el modelo que tratamos de poner en Calvary. Creemos que es el modelo más sano, no el mejor, también tiene sus ventajas, no hay nada perfecto realmente, pero mientras él creemos que mientras el pastor esté en conexión con Jesús, ¿se va a equivocar? Sí, se va a equivocar. El pastor es imperfecto, no es perfecto. Va a tener fallas, pero si vemos que un pastor, lo creo nuestro pastor Víctor, está en conexión, y generalmente él va a buscar hacer la voluntad de Dios para la iglesia y para nuestras vidas. Nosotros como congregación hay que apoyar. Dios en un momento te llama a ti para ser un líder, para ser alguien que está sirviendo, está haciendo apoyo, que Dios te use y que seamos ese apoyo para que al final, el fin de todo de la iglesia, la semana pasada es glorificar a Dios, glorificar a Dios. Y creemos que este es el infierno donde más se puede ver la dirección de Dios a través de Jesús, dando a un llamado de Dios. Vamos a orar. Señor mío, gracias por este tiempo, gracias por tu palabra, gracias por enseñarnos, Señor. Eres bueno, nos hablas mucho, Señor, hablas muchísimo. Gracias por mis hermanos aquí presentes, Señor. Sé que tú has puesto una forma, Señor, iglesia, has puesto un orden, Señor. Queremos siempre buscar tu palabra, Señor. Te pido por nuestro pastor, tú lo dirijas a siempre estar cerca tuyo, a buscar tu dirección, a buscar tu voluntad, Señor, a buscar, Señor, presencia, Señor, para que Él pueda también dirigirnos a nosotros, Señor, a tu camino, dirigirnos hacia tu voluntad, Padre. Gracias, hermoso Dios, por este tiempo, ¿verdad? Y que nos dirijas en todo paso que demos como iglesia, Señor. Gracias. Amén. Amén. Amén, hermanos. ¿Tienen alguna pregunta? Fredo.